tal, amigos del canal? Nostromo1138, nuevo vídeo, y os traigo yo otra espectacular edición, ¿vale? Si fue buena la edición de ese libro sobre San Julián, pues de esa misma quinta de dibujantes de esa época, tenemos a Carlos Jiménez, que Reservoir Books ha sacado una edición espectacular de él para cuellos, ¿vale? La edición total que llama, con todo lo que hizo para esta saga de paracuellos. Edición cara, pues sí, ¿vale? Son 60 euros. Se ha agotado rapidísimo. Está agotadísimo este volumen, aunque ya ha anunciado que van a editar una segunda edición, o sea que por ahí sin problemas. Esto no es como Panini, que cuando se agota y es dificilísimo luego conseguirlo. Van a volver a sacar una segunda edición. Una edición muy cuidada, espectacular, con una de las grandes historias de Carlos Jiménez. Posiblemente sea la historia por la que más se conoce a Carlos Jiménez. De hecho, es que le llevó un montón de años. Estuvo, no sé ahora exactamente, no me acuerdo cuándo, pero pues a lo mejor es que es fácil que se tirara 15 años con estas historias de paracuellos. Muy buena la edición, muy buena. Ahora le echaremos un vistazo. La historia muy dura, ¿vale? Y eso va a ser también muy importante, como os digo muchas veces, hay que ponerse en la época en la que Carlos Jiménez hace estos cómics, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la época en la que hace estos cómics, los cómics no estaban pensados, la inmensa mayoría, para contar historias duras y tristes, ¿no? Esto es una historia, son muy tristes estas historias. La gente en los cómics estaban evidentemente el público mayoritario, que era el público infantil, y para el público adulto, claro que había también historias, pero estaban más pensadas para como un escape, ¿no? Pues lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Esas ediciones más para adultos que hacía Marvel con Conan el Bárbaro, ¿no? Con esas historias de vampiros, de zombies y tal. Entonces, pues eso, mucha espada brujería también, ¿no? Pues que hubiera mucha violencia, pues que hubiera mucho destape, ¿no? Era la época también en esos años, mediados de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Pues con la época del destape, ¿vale? Con la muerte ya aquí en España de Franco. Se produce esa revolución cultural en la que empieza a entrar, además a lo bestia, pues cantidad de toda esa influencia que nos venía de fuera, de Estados Unidos y sobre todo de Europa, que aquí no llegaba, pues llegó de golpe. Claro, en ese contexto, de repente Carlos Jiménez empieza a hacer estas historias de paracuellos, y en un principio no van a terminar de cuajar, no terminan de encontrar su público. De hecho, el éxito de paracuellos no le viene aquí en España, ¿vale? Llega cuando se publican en Francia, ¿vale? Una revista se llama Glenat. Ahí es donde se publica y donde empieza esta saga a tener éxito, ¿vale? Porque y eso que aquí en España, cuando se publica, sí que la crítica le reconoce su calidad. Se produce un hecho muy curioso, porque sí tiene muy buenas críticas, pero no tanto por parte de la editorial ni el público que termine de responder. Pero yo creo que es también un poco por las circunstancias, ¿vale? Ya ha pasado la posguerra, evidentemente, ha pasado la dictadura, entramos en ese periodo tan efervescente de democracia, pues a lo mejor la gente no terminaba de tener muchas ganas de que le empezaran a contar historias de la posguerra y tal. Querían tirar para adelante, había muchas cosas de las que disfrutar, y pues no terminó en su momento de encontrar su público. Luego, lógicamente, la obra es de tal calidad, tanto a nivel gráfico como a nivel, sobre todo, de guiones. Los guiones son alucinantes, que era lógico que se convirtiera en una pieza de culto, una pieza fundamental en la historia de este grandísimo dibujante como es Carlos Jiménez, que a mí me gusta mucho. Yo espero que hagan, igual que han hecho con Paracuellos, que lo hagan con otra de sus grandes sagas, esta sí, divertidísima, con un tono totalmente diferente, como eran Los Profesionales, en las que cuenta sus vivencias de cuando trabajaba en selecciones ilustradas con Towtime, con cantidad de historias divertidísimas, una auténtica locura. De aquí saldría una serie de televisión alucinante, pero alucinante, muy divertidas. Son súper recomendables, que ojalá que la recopilen en un volumen de
estas características. Y luego cuando toca, Carlos Jiménez me gusta mucho también cuando empieza a tocar ciencia ficción, o género de aventuras y tal, tiene unas historias cojonudas, pero cojonudas. Este, por ejemplo, de Colau, el leproso, es una pasada. Todo esto, poco a poco, lo iré subiendo, iremos viendo estos cómics en los libros, en los vídeos, perdón. Esta me encanta, la historia de Om. Igual se adelantó a su tiempo, es una historia que realiza de ciencia ficción, pero pasaba lo mismo. Decían, bueno, pero es que la gente lo que pedían en la época era más aventura, con tías con poca ropa y ese rollo es lo que se pedía. Y de repente aparece esta historia, una historia muy jodida, muy dura. Ahora, alucinante como está contada, alucinante como está dibujada, una historia de ciencia ficción chulísima, cruel, porque siempre tiene las historias de Carlos Jiménez en la ciencia ficción, son súper crueles, y si tienen humor, tienen un humor negrísimo, ese humor que podéis disfrutar en este pequeño Alucinos una vez en el futuro. Luego hay unas historias de ciencia ficción duras, alucinantes, pero alucinantes, con un tono de ciencia ficción, pero con un tono más amable, más aventurero. Os recomiendo lo que fue una de las primeras historias por las que Carlos Jiménez empieza a tener ya éxito, ya se le considera, es de donde se le empieza a conocer, porque además aquí trabaja con Víctor Mora, que es uno de los autores que Carlos Jiménez, cuando era de pequeño, cuando estaba en estos colegios, leía sus cómics que estamos hablando de Víctor Mora, ¿vale? Y maravillosa Panini Comics, aquí también lo hizo muy bien Panini Comics, sacó este recopilatorio de Dani Futuro, que también veremos pronto en el vídeo, ¿vale? Fijaos, qué diferencia, fijaos que Tomaco, 25 euros de entonces. Pero mola mucho, tiene cosas chulísimas, Carlos Jiménez, que tiene ya sus añitos, pero el tío sigue ahí dibujando. Y muchas veces, ya os digo, tanto con los profesionales como con Paracuellos, tiene mucho toque autobiográfico, ¿vale? Contando sus experiencias, cuando aquí en este caso en su infancia, cuando estuvo en estos colegios para huérfanos, y luego en su etapa de ilustrador, pues cuando, sobre todo eso, su etapa de selecciones ilustradas y tal, son experiencias suyas propias y luego la de sus compañeros, que hace una especie allí como de ensalada para hacer estos cómics que son buenísimos. A mí Carlos Jiménez me encanta, es brutal. Sí que comentaremos de este volumen ahora cuando os lo enseñe. Que a mí sobre todo me gusta el dibujo de las primeras historias. Mejora según va avanzando en según qué determinadas cosas, pero en el dibujo, para mi gusto, se vuelve como más simple. Sí que es verdad que las historias son más dinámicas y tal, pero lo volvemos en contraposición con las primeras historias de Paracuellos. Me parece de un dibujo súper currado, trabajadísimo, pero bestial. Ahora lo vamos a ver, para que podáis disfrutar de este Paracuellos de Carlos Jiménez, esta edición total, que ya os aviso, que tranquilos, que va a haber segunda edición y merece muchísimo la pena. Yo sé que son caros, pero igual que a lo mejor otros volúmenes hemos visto, hostia, pues si había otras ediciones que podías pillar y tal, en este caso sí merece la pena. Si podéis hacer el esfuerzo, si sois aficionados al coleccionismo, sois aficionados a los cómics a toda esa época de cómics de final de los 70 y de los 80, es que es imprescindible. Es una obra imprescindible para tener en vuestra biblioteca. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, vamos a echarle un vistazo a esta edición total de Paracuellos del grandísimo Carlos Jiménez, editado por Reservoir Books, en una edición espléndida. Vamos ahí, despacio, ya la portada es chulísima. Mirad qué bonita la presentación aquí, por lo que son los personajes principales. La misma portada en blanco y negro. Y aquí empezaría. Mirad qué dibujo tan espléndido. Es una pena porque veréis luego más adelante como poco a poco el dibujo se hace como más caricaturesco, parece como más de dibujo animado, y va perdiendo este tono. A mí este tono me gusta muchísimo. Con estas historias ambientadas en
en la posguerra con estos críos que son o huérfanos de padre y madre, o como el caso por ejemplo de Carlos Jiménez, que su padre murió teniendo él, me parece que era 6 años si no recuerdo mal, pero luego también es que su madre enferma de tuberculosis y tiene que estar ingresada, entonces a él lo tienen que meter en este tipo de colegios. Entonces pues se juntan factores como la posguerra, lógicamente una España muy empobrecida, una guerra civil terrible recién acabada, en esos momentos también se ha acabado la guerra, pero pues lógicamente lo que se producen se siguen produciendo asesinatos, muertes, rencillas, en fin. Y todo eso también trasladado al mundo de estos chavales, un mundo violento, como es hoy en día los colegios y los institutos. Hay mucha violencia entre los críos, pues lógicamente esto trasladado encima a la posguerra, pues todavía mucho más. También irá creciendo el número de páginas y el número de viñetas según va evolucionando la obra, ¿vale? Ahora prácticamente casi parece como si fueran tiras de prensa. Pero como podéis ver el dibujo espléndido, fijaos qué cantidad de viñetas, es muy tira de prensa esto. Esto me recuerda mucho esto de salir por la noche porque tienen que ir a por agua para rellenar la jarra para que no les vean y tal. Esto hay una película de Guillermo del Toro que se llama El Espinazo del Diablo, es una película estupenda que transcurre en un colegio de este tipo, también ambientado en la posguerra. Bebe muchísimo, o sea, esa película bebe muchísimo de este Paracuellos. De hecho, Carlos Jiménez figuraba entre los que trabajaron en esa película, realizando storyboards y diseño de producción. Bebe muchísimo, adapta muy bien Guillermo del Toro el espíritu de este cómic al cine. Él en esa película, lógicamente, luego ha ambientado una historia de terror tremenda. Es una película que me gusta muchísimo, muchísimo. Junto con el laberinto del fauno, ¿vale? Que también transcurre en la Guerra Civil Española, muy interesante, que también estaba ahí Carlos Jiménez en el diseño de producción y muy bien trasladado. Película muy recomendable, con un Federico Lupi en estado de gracia. Vale, pues como veis aquí al principio son historias muy cortitas, muy bien dibujadas, muy bien dibujadas. Está muy bien reflejado ese tipo de historias entre los chavales, ya os digo, con algunas muy graciosas, otros con un humor, pero un humor muy negro, otras muy tristes y terribles, muy bien trasladado por lo que son los miedos infantiles, pues desde la oscuridad, el bullying, por supuesto, que no podía faltar, ¿vale? O cosas tan simples, tan sencillas como lo puede pasar un pobre chaval, pues porque no se puede aguantar las ganas de ir al baño. Todo eso está muy bien trasladado en estas páginas. La soledad, es un tema muy importante en estas historias. Hay soledad por parte, por supuesto, de los chavales con esa carencia familiar que necesitan, e incluso en muchos de los adultos. El perfil de los adultos son como son crueles, son terribles, pero también son gente sola que vive en ese inframundo que se han creado. Es como si estos colegios se llaman auxilio social, efectivamente.
fueran como un mundo aparte, donde el tiempo se hubiera parado. No es que lo que hubiera fuera, eso lo dice también Carlos Jiménez, lo que hubiera fuera estupendo y fuera mejor, pero sí que es verdad que dentro de esos colegios pues se había creado como una especie de mundo aparte tremendo. El despertar del sexo, eran unas historias muy, ya digo, muy curiosas, muy duras. Digo, las peleas, las palizas, las bromas, el bullying Vale, que está muy bien porque aquí viene contando lo que son transcripciones de notas que tenía Carlos Jiménez para la hora de trasladar todas estas historias a estos cómics de Paracuellos. Vale, lo que dice es, no solo es, porque él estuvo ingresado allí, entonces no solo es sus vivencias propias, sino también la de sus compañeros, la de otros amigos y otra gente que también estuvo, pues lo fue todo juntando para crear estas historias. Que ya os digo que en un principio pues no tuvieron el éxito que tenían que tener porque se publicaban en aquella época. Empiezan a proliferar una serie de revistas también, yo os digo, con fuerte carácter erótico, también con una carga política importante. Eran revistas, por ejemplo, yo recuerdo una de verse a mis padres, se llamaba El Papus. Entonces tenía mucho humor político, mucho humor negro. Es como os podría decir yo, como pues no sé, son revistas de estas satíricas. Y en muchas de ellas pues tenía su parte de fotos con chicas desnudas, con los póster y tal y cual. A lo mejor luego más adelante incluían artículos periodísticos, ¿no? De reporteros de guerra, con escenas fuertes de guerra, donde se veían las matanzas y todo eso. Y ahí también se publicaban historias. Ahí es donde recae en una de estas revistas estas primeras historias de Paracuellos, pues que tampoco es que se entendiera muy bien exactamente de qué iba eso. Además lo cuentan aquí en el libro, que lo que Carlos Jiménez le tocaba hacer eran unas historias, tenía que hacer unas historias sobre corrupción política, de unos políticos malversando fondos para comprar armamento y tal, que no sabía muy bien por dónde coger aquello, y se le ocurrió, se iba acercando el momento de tener que entregar las páginas, iban a publicar ya, y lo que se le ocurrió pues fue hacer esa primera historia de Paracuellos. Tampoco el editor tuvo tiempo para reaccionar porque tenían que sacar la publicación ya, y entonces lo publicaron, y a partir de ahí pues bueno, pues aguantó una serie de numeritos. Pero el problema era que es que en el contexto de lo que era la revista y de lo que la gente, el público, el lector de esas revistas pedía, pues no encajaba muy bien este tipo de historias, pues eso, tremendas, tristes. Entonces pues bueno, hubo ahí sus varias intentonas y tal, pero no terminaban de cuajar aquí en España, a pesar de que sí que tuvo muy buenas críticas, muy buenas críticas. Son tremendas, algunas de las anécdotas que se cuentan son tremendas. Y ya os digo, sería luego en Francia, con la revista Glenat, cuando van a llegar a ver dibujos de Carlos Jiménez, van a ver estas historias de Paracuellos y quedan absolutamente encantados. Y ahí es donde sí que se va a desarrollar muy bien la historia, va a tener vía libre para seguir continuando con la historia. Se lo publicarán en álbumes de tapadura, como el que os he enseñado antes de Glenat, que yo creo que los de mi quinta son esas ediciones las que conocemos, las primeras que vimos de Paracuellos. Y luego, lógicamente, una vez que allí empieza a coger fama, empieza a ganar premios y tal, él daría el salto, volvería otra vez estas historias aquí a España, donde ya sí que daría el salto y empezarían a recibir
la atención que se merecía desde el principio, convirtiéndose, ya os digo, yo creo que posiblemente es la historia más conocida de Carlos Jiménez. Si hablas de Carlos Jiménez, rápidamente yo creo que lo primero que se te va a venir en la cabeza va a ser este Paracuellos. Vale, por supuesto, pues eso, siempre con los familiares, a ver cuando llegan, cada vez que llegan, a ver si consiguen que los saquen de allí y tal. Tremendo. Paracuellos 3. Pero aquí, si os fijáis, ya empieza a haber un cambio en el dibujo. Fijaos, las caras de los críos son como más de caricatura. Fijaos la diferencia entre eso y esto. Entonces, en dibujo yo creo que sí va menos, entre comillas, o sea, gustándome, pero sí que lo va ganando a nivel narrativo, ¿vale? Poco a poco vamos a ir viendo cómo las páginas ya no van a ser de este estilo, de un montón de viñetitas con mucho texto y tal, sino va a ganar en ritmo, va a ganar en dinamismo, sin que se pierda la calidad de los guiones. Los guiones son alucinantes. Alucinantes, ¿eh? O sea, es una auténtica maravilla. Aquí todavía sí sigue manteniendo, ¿vale?, este estilo con mucho texto y tal, pero ya veréis cómo luego poco a poco se va perdiendo. Lo que sí que es eso, que el dibujo se vuelve como un poco más de caricatura. Entonces, lo que os decía, años 80, todo ese tipo de revistas, acordaos de Zona 84, 1984, Cimos, Comics Internacional y tal. Y de repente se cuela una historia de un tono tan realista, tan triste, y al final pues terminó funcionando. Muy buena edición, ¿eh? Os lo he dicho antes, es que ni si lo podéis permitir o ahorrar, pagarlo en 3 veces o lo que sea, pero pillarlo, porque son de esos cómics que son fundamentales para cualquier buen aficionado al cómic. Esto es una auténtica maravilla. Ya os digo, junto con los profesionales, que yo espero que si han hecho esto con Paracuellos lo hagan también con los profesionales. Son unas obras alucinantes y maravillosas, y cada uno en su extremo, ¿vale? Por supuesto, más triste, más terrible, aunque tenga también sus historias sus cosas graciosas. Y la otra es porque es divertidísima. O sea, la de los profesionales, con lo del mundo del cómic, es de descojonarse de risa. O sea, cuál personaje más loco, más gamberro, más... Son todos una panda de cachondos, de cierrabares. Paracuellos 4. Vale, ¿lo veis cómo se sigue notando el dibujo? Cómo se va volviendo cada vez poquito a poco más caricaturescos. Vale, volvemos aquí, coger así del principio, fijaos. De aquí hemos pasado aquí.
O mira que es todo transcurre en este colegio y tal, la cantidad de páginas que son, ya es increíble que no se te haga pesado, no se te haga repetitivo, ¿no? En un momento dices tú, pues bueno, es que esto va a ser sota caballo rey, pero sin embargo no está tan bien escrito, de unos diálogos tan chulos. Y luego ayuda muchísimo eso, no son las historias, no son muchas, para que te permites a la hora de leer esto, no te pegues ahí una panzada pues te lees 2, 3 historias. Y luego ya os digo, pues bueno, pues esos temas típicos de los colegios, de cuando muchas de las cosas que aquí, a lo mejor no tan extremas, pero sí las reconoces en los tiempos cuando yo hacía lo que se llamaba la EGB, por ejemplo, o incluso en los tiempos de instituto, pues situaciones pues bastante parecidas. Vamos a ir avanzando un poquito, pues son muchísimas hojas, si no va a durar el vídeo 73 horas. Esto está muy chulo porque el personaje que se supone que es Carlos Jiménez de pequeño siempre va a aparecer. Es muy importante cada vez que recibía los cómics del cachorro. O como luego le veremos, como él le gustaba dibujar muchísimo y tal. Entonces su amor por los cómics queda reflejado en estas historias. Me cuenta que siempre que podía estaba allí dibujando. Que cuando yo era más mayor salió la oportunidad de poder salir de allí para trabajar como ayudante en un principio creo que iba a ser de un sastre, pero al final no, por alguna historia u otra no terminó de salir. Pero bueno, él consiguió camelársela y tal, pues a los que tenían que tomar la decisión de quién tenía que salir, y al final salió de allí para ir de aprendiz, pero con un artesano de la cerámica, se dedicaba a hacer cerámica. Y viendo que dibujaba bien, este hombre le dejó probar y que pintara, hiciera una serie de dibujos sobre la cerámica y tal. Lo hizo tan bien que a partir de entonces pues se encargaba de hacer estos dibujos en la cerámica. Luego con el tiempo también pues entra en relación con alguien que ve que dibuja bien y le empieza a mover los dibujos y que visite a tal o cual editor, y pues bueno, pues poquito a poco va metiendo cabeza, haciendo sus historias para allá, para acá. Realiza de sus primeros trabajos, están editados en Glenat. Yo imagino que todo esto están sacando, todo lo de Carlos Jiménez terminará, Reservoir Books terminará sacándolo. Pues hizo unas historias del oeste que se llama Gringo, si no recuerdo mal, y donde empieza a coger un poco más de fama, y ya sí que ahí él comenta que ya puede decir que sí, que se puede dedicar profesionalmente al mundo de los cómics. Es un cómic de ciencia ficción que se llama Delta 99 y pegará el pelotazo con Dani Futuro pega un pelotazo tremendo. Todo eso viene también al final de este libro, te viene contando la historia y tal, y te digo que es muy completo el libro. Ya hay una parte muy chula, vamos a por Paracuellos 6. ¿Veis como poco a poco también se nota lo que os decía? Ya no son ese conjunto de viñetas cuadraditas, un montón de ellas y tal, poco a poco, ¿vale? Vamos mejorando es más cómic, ¿vale? Más que parecía una tira de prensa, se va volviendo cada vez más cómic. Planifica muy bien, o sea, es como todos los grandes dibujantes. O sea, tú ves una página suya, cómo está planificada, la sensación de movimiento, de dinamismo que tiene la historia, ¿qué es lo que hace que te tragues estas historias?
y que no te aburra y tal. Eso es gracias al arte que tiene Carlos Jiménez en planificar la historia, para que no se te haga pesada, repetitiva, ni nada de eso. O sea, es una maravilla. Ya os digo, en ir haciendo cada vez más vídeos de Carlos Jiménez, con lo que os he enseñado, pues las historias suyas de ciencia ficción a mí me gustan muchísimo. Yo creo que en Wallapop, por ejemplo, todavía esos álbumcitos de Glenat podéis conseguir algunos por ahí a bastante buen precio. Luego también mola mucho porque te va a contar al final por qué esto se llama paracuellos. Pues podría llamarse, pues yo qué sé, pues eso, auxilios, o las historias del auxilio social, o yo qué sé. Porque ni siquiera el colegio donde se centra todo esto se llama Paracuellos. Están Paracuellos, pero no se llamaba así. Pero él dice que poco a poco hacen referencia de ¿cuándo vas a continuar las historias esto de Paracuellos? Y Paracuellos tal. Y como la gente se refería por Paracuellos, pues le pareció un título muy chulo. Y dice, ostras, es directo, sencillo, y luego por supuesto tiene también sus connotaciones políticas. ¿Veis? Se va volviendo cada vez más sencillito el dibujo. Aquí fijaos cómo se va notando, ¿vale? Ya sin necesidad de ir al principio. Pero si echamos aquí, de aquí pasamos aquí, ¿vale? Estando muy bien y tal, pero yo sí que prefiero el tipo de dibujo que de las otras historias. Por supuesto aquí de nuevo el cachorro, faltaría más. Pero sigue siendo buenísimas las historias. Pero sí que noto el dibujo mucho, aquí ya le noto mucho más sencillo. No vamos a decir peor porque no, pero como más sencillo. Hogar Batalla del Jarama, así es como se llamaba el colegio. Hay también una parte de estas historias de Paracuellos, que lo que va a hacer también es empezar a darle más protagonismo, no solo a los chavales, sino a sus familiares. Eso también es muy interesante. Introduciendo también aquí a un personaje, lo cuenta también al final, que se convertiría como una especie en la vida real. Lo que le pasó era una especie como de abuelo suyo, y que incluso pues lo llegaba a sacar allí, eso le ayudaba, lo montaba en burro, lo llevaba a su casa por Navidades y estaba con su familia y tal. Se portó muy bien. Era el que escribía cartas a su madre también para decirle que estaba bien y tal.
Pero como veis, pues, la edición es maravillosa. Vamos a hacer un poco, llevo ya 26 minutos. Aquellos ya se ve también a los chavales más mayores, ya son más adolescentes que no los chiquitines del principio. Aquí cuenta la historia esta que os he comentado, cuando le quieren que sea aprendiz de sastre. Hay momentos que te hace gracia porque parece más una historia carcelaria. Pero ya os digo, si os lo vais leyendo poquito a poco, no pegaros una pechada así tremenda, pues lo vais a disfrutar bastante. Porque no se hace aburrido, ni pesado, ni repetitivo. Vamos a colocarlo bien, es que pesa tanto que se mueve el jodido. Y como os decía, vamos a pasarnos para que veáis, porque si no, ya os digo que no vamos a alargar mucho. Y nos enseño el final. Aquí es donde nos cuenta pues la historia de los comienzos de Carlos Jiménez, de cómo se le ocurre la idea de hacer esto de Paracuellos. Sus primeros trabajos en este tipo de revistas. Vale, estos son ese tipo de revistas que os decía, que de un carácter adulto, pues eso estilo como podía ser un Playboy y tal, ¿vale? Y en este tipo de revistas empezó también a publicar estas historias. Mirad, esta sería la portada de su primera edición. ¿Vale? Es Gottlieb de la revista Glenat el que le descubre, el que decide que se publique en Francia. Esto fue otra publicación integral, ¿vale? Así alargado en blanco y negro.
Y este está muy interesante, este artículo, ¿vale? Que se llama ¿Cómo trabaja Carlos Jiménez? Entonces te da un montón de curiosidades de su manera de trabajar y además con ejemplos desde el bocetado a lápiz al final. Cómo trabaja el guión y tal, está muy chulo. Estos detallitos, estos extras a mí siempre me gustan un montón. Y aquí es donde cuenta pues curiosidades de cuando él estuvo en estos hogares. Pues como veis, una edición alucinante. Cara, pues sí, 60 euracos. Pero ya os digo que es una pasada. Es una auténtica pasada edición. Si podéis hacer el esfuerzo, hacerlo porque merece muchísimo la pena. Pues aquí tenéis el integral de Paracuellos del grandísimo Carlos Jiménez, editado por Reservoir Books, ¿vale? En principio ya os digo, está agotada la edición, a lo mejor en alguna tienda de cómics, a lo mejor en probar también en el Corte Inglés, en la sección de cómics y tal, a lo mejor pues tienen allá un volumen que todavía no se ha vendido y tal, que es como lo he conseguido yo. Pero vamos, que no nos preocupemos porque van a hacer segunda edición rápidamente, ¿vale? Para que no se quede desabastecido. Así que por ese lado no preocuparos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haga decidiros por esta maravillosa obra de Carlos Jiménez. Que volvemos también con los directos, ¿vale? El siguiente directo hablaremos del maravilloso Dune de David Lynch y de seguro que de muchas cosas más. Por supuesto, ya sabéis que los directos al final los temas se dispersan, pero su eje central es hablar del Lynch de ese Dune de 1984, que tiene mucha amiga y muchas curiosidades. Y lo que os digo siempre, chicos, leer muchísimos cómics, leer muchísimos libros, ver muchísimo cine, escuchar muchísimas bandas sonoras y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!